Bueno, buenas noches. Vamos a llamar la lectura del libro del Éxodo, capítulo 33 y 34. Y dice así: Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro, que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuántas, qué impresionante esta palabra, cuánta riqueza, cuánta belleza. Eh, la verdad que es para señalarlo todo, para hablar un buen rato, pero esta noche elegimos esta palabra por su riqueza justamente y porque nos prepara para el tema que queremos seguir en nuestras enseñanzas, en nuestros temas
de formación, que vendría a ser ya la oración de intimidad, la oración de los verdaderos hijos de Dios, la oración del discípulo, la oración de intimidad. Primero, antes que nada, voy a subrayarlo. Dice que Moisés tomó una carpa y la llamó a esa carpa la carpa del encuentro. Moisés, bueno, el día de Moisés, de San Moisés, es el día de mi cumpleaños, por eso es mi patroncito, o patrono, no sé cómo se dice, patronito. Bueno, y él me encanta este texto justamente sobre Moisés, por sobre todos los demás, porque él tiene un lugar de encuentro con el Señor y ese lugar es la carpa del encuentro, se llama carpa del encuentro. Y, y cuando las primeras veces que me encontré con este texto, una de las cosas que pensaba, que dije, yo tengo que tener mi propia carpa del encuentro. Y creo que es un llamado que nos hace a todos, es la importancia de tener un altar en nuestra casa o un lugar, más allá de que toda la casa, nuestra casa sea casa de oración, la belleza de poder tener un lugar especial donde poder ir y sentarnos para encontrarnos con Jesús, con el Dios de la vida, con el Padre, en el Espíritu Santo, poder encontrarnos en ese lugar. Yo hice de mi habitación mi carpa del encuentro y ahí tengo mi altar, una gran cruz, unas imágenes de la Virgen, una foto que saqué a la Reina de la Paz cuando estuve en Medjugorje, una foto que hice bien grande, y después otra de Jesús cuando fui a la convivencia con Pablo, que la pedí porque eh, veía que esa imagen me miraba, Jesús me miraba desde esa imagen, con una corona de espinas, pero con una mirada seductora y con una leve sonrisa. Y digo, me miró todo, esos 6 días de la convivencia, como diciendo, no temas, estoy contigo, te amo. Aquí la tengo en mi altar. Después tengo a San Miguel Arcángel, a la Reina de la Paz, el Espíritu Santo, el Niño Dios, el Padre Pío y en el centro la Palabra de Dios, una Biblia abierta, una velita, la Sagrada Familia, María del Huerto. Y digo, en ese lugar ahí me siento muchas veces. Y ahí no me siento siempre para orar el Santo Rosario, por ejemplo, con la comunidad, porque más de una vez estoy aquí, pero sí me siento para hablar con Dios en intimidad, para charlar con Él. Para charlar con Él como lo hace Moisés acá. El Señor conversaba con Moisés, dice la palabra. El Señor conversaba con Moisés. Y después dice, el Señor conversaba con Moisés cara a cara, cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo.
cara a cara. Y la verdad es que esto habla de la conciencia que tenía nuestro amigo Moisés, nuestro hermano Moisés, la conciencia que tenía de estar en la presencia de Dios y que nos invita a nosotros también a lo mismo, porque el Señor está siempre con nosotros. El tema es tener conciencia de que vivimos en su presencia, incluso y mucho más cuando nos ponemos en oración. Porque una persona que entra a orar, un alma que entra a orar, que entra para estar con su Padre, que entra para estar con su Jesús, con el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo descienda, se manifieste en nosotros. ¿Cómo podría hacerlo si nosotros no creemos de que Él está verdaderamente presente, de que Él nos está escuchando? Tenemos que tener conciencia real, viva, de su presencia en medio nuestro, con nosotros, de estar con nosotros, de que nos está escuchando. Y cuando siento y sé con certeza de que Él me está escuchando, simplemente hablar con Él. Y en esa conversación aprender, aprender, aprender por sobre todas las cosas de que no estoy sola, Él está conmigo, que yo le hablo, pero que Él también me quiere hablar. Y lo que tengo que aprender entonces es a hacer silencios, porque si lo quiero escuchar, si quiero conversar con Él, la conversación no es un monólogo, son dos los que conversan. O el cielo, puede estar María, Jesús el Padre, el Espíritu Santo. Vuelvo a cometer el mismo error de antes de olvidarme de poner el micrófono. Bueno, la cuestión es que en esta oración de intimidad tan hermosa, empezar a tener una relación real, un vínculo real con el Dios de la vida, con este Jesús que se hizo hombre, que dio su vida por mí, como si fuera la única persona que existiera en el universo, y así por cada uno de nosotros, que nos ama con amor eterno, con amor infinito, y que dio su vida porque quiere estar eternamente conmigo. O sea, alguien puede decir en este mundo, en esta tierra, alguien puede decir que no es amado. No. Podemos decir en todo caso que no sabemos amar, que amamos poco. Eso sí lo podemos decir, porque nos faltan encuentros con ese Dios amor. Nos faltan encuentros con Él, porque podemos aprender a hacer silencios, a escuchar y a amar. Podemos aprender de la vida, podemos aprender a ser seres de amor, seres de paz, aprender el arte de la vida, estando con el Dios de la vida, aprender de misericordia, estando con aquel cuyo nombre es misericordia, aprender de justicia, con aquel que es la justicia misma, de bondad, de sabiduría, aprender tantas cosas con Él, aprender de humildad, que nos cuesta tanto. Por eso, qué hermoso que es tener simplemente
quedarnos con este mensaje, tener un lugar para encontrarnos con Él, saber que Él nos está esperando en ese lugar, aprender de silencios, conversar con Él, charlar con Él, escucharlo en la palabra, por ejemplo, leer un texto bíblico, escucharlo y responderle. Señor, aquí me estás diciendo, por ejemplo, como estoy haciendo ahora, me dice todo esto en la palabra. Me dice que me está esperando en la carpa del encuentro, en mi propia carpa, en mi propia casa. Sí, puede ser mi carpa del encuentro, puede ser el grupo de oración, puede ser la Santa Misa, puede ser distintos lugares en donde yo me encuentro especialmente con Dios, la naturaleza misma, pero en mi casa, que es mi lugar en el mundo, ahí tiene que haber una carpa del encuentro. Ahí tiene que haber un lugar en donde me encuentro con Él. O toda mi casa, y con un lugar especial, donde haya un altar, donde se sepa que esa es casa de oración, en donde se sepa, cualquiera que entre, que ahí reina el Señor, aquel en quien digo creer y a quien digo amar. Pero también tenemos que aprender a creer en Él, no solamente a amar y amarlo. Y eso solo se consigue y se conquista cuando tenemos encuentros de intimidad con Él. ¿En dónde? En la carpa del encuentro. Un día me acuerdo que una de mis hijas, la Chari, vino con sus amigas a casa. Y mi carpita del encuentro es mi habitación. Es ahí donde mi lugar con Dios, mi lugar, mi lugar de oración, de luchas. Y un día vienen y estaban por salir y se estaban arreglando y venían de la cocina a mi habitación. Y cuando Charo las invita y le dicen, pasen, pasen, les dicen en mi habitación, una de ellas siente un impacto como una ola de paz que la choca, como que le entra en su ser, como que la sorprende, justo cuando va a entrar a mi habitación. Y eso sirvió para darme cuenta, ella lo cuenta, lo comparte, y dice, uy, sentí tal cosa. Eso me sirvió para darme cuenta, esa presencia de Dios que estaba ahí y que verdaderamente el Señor era como que estaba ahí, gobernaba ahí, en ese lugar, donde todos los días oraba, día y noche, muchos años durante la noche. Lo cuento como testimonio y para la gloria de Dios y nada más que por eso, pero también para que sepan, o sea, para la gloria de Dios, ¿para qué? Para que sepan, como testimonio, ¿para qué? Para que sepan que esos lugares que elegimos para estar con el Señor verdaderamente está. Y Él algunas veces da estos signos o estas manifestaciones de Él, de su presencia, para darnos seguridad, para que cuando vayamos y nos sentemos frente a Él, cara a cara, o escuchando su palabra, o ante la cruz, o ante una imagen de un Jesús resucitado, el Dios de la misericordia, cuando estemos frente a Él, sepamos que no estamos solos y que nuestra oración tiene un receptor que es sumamente bondadoso, fiel, y tiene sus oídos y su corazón muy abiertos para escucharnos y para atender nuestro pedido. Recuerdo en una oportunidad
Y este es otro testimonio muy que a mí fueron sucesos, regalos, dones, regalos del Señor que me fueron confirmando en la oración de intimidad, en esa oración de cara a cara con Él, de que me fueron confirmando que Él estaba. En una oportunidad, no recuerdo cuál era bien la intención, pero que respondía perfecto a la intención que yo traía en mi corazón, guardadita. De repente tengo una visión en mi corazón, tengo una visión interior y veo a la Virgen María, a Jesús y a María, y veo mi oración. Yo oraba, pedía, intercedía. Y siento y veía cómo mi oración era tomada por la Virgen a su corazón, el corazón inmaculado de María, recibía mi oración. María inmediatamente enviaba esa oración, iba de su corazón, de su inmaculado corazón, al sagrado corazón de Jesús. Y de Jesús volvía a mí en gracias. En gracias, lo que estaba pidiendo me era concedido, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero era un recorrido, un circuito de 3, de mi corazón al de la madre al de Jesús, y de Jesús, manantial de todas las gracias, volvía a mí y devolvía esa oración en gracias. Tendría para contar muchas cosas, pero sí, no se puede todo, pero sí invitarlos a rezar. No necesitamos pruebas. Eso es otra cosa que a mí me pasó y que lo cuento como un testimonio también. Porque creemos aquí por fe. Entonces, no necesitamos confirmación. Nosotros simplemente tenemos que saber que Dios me escucha, que Dios está conmigo, que Dios me espera. Porque Él quiere darme y dárseme Él mismo. Entonces, no necesito que alguien me venga a confirmar, ¿será? ¿No será? No. Si estoy orando es porque Él me llamó a la oración. Si estoy pidiendo esto es porque Él antes puso eso en mi corazón. Dios siempre primerea. ¿Mm? Y a nosotros nos parece que somos nosotros los que estamos, ay, bueno, hoy vine porque tengo ganas, hoy vine porque se me dio. Esas son fuerzas y gracias también del Espíritu. Estoy en tal grupo de oración, pero bueno, Dios me puso ahí. Estoy sirviendo porque me pareció que estaba bueno. Dios te puso, Dios te llamó, Dios te dio los dones, Dios te dio las gracias, Dios te da la fuerza. Siempre es Él primero. Y por eso tenemos que pedir por sobre todas las cosas esa humildad. Humildad. La humildad de saber nuestra nada, nuestra pobreza, nuestra pequeñez, para poder comprender que todo, siempre, todo, absolutamente todo, nos viene de Él. Entonces, si estoy orando, si lo estoy escuchando, si me nace una respuesta, si me viene una luz, es porque Él está conmigo, está conversando conmigo, está respondiendo a la oración más profunda que hay dentro mío, porque el Señor hace esas cosas. A veces nosotros, que no sabemos orar bien, como dice San Pablo, Él viene en nuestro auxilio, el Espíritu Santo, e intercede por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros.
y nos responde y nos hace comprender cosas y nosotros nos quedamos sorprendidos diciendo, epa, yo no sabía cómo decirlo y Él ya me lo dio, ya me lo hizo entender, ya me iluminó. Así que bueno, darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor y comenzar a tener esos encuentros de amor con Él. Esas conversaciones con Él. Aunque al principio no sintamos nada, conversemos con Él. Ya van a ver cómo les va a responder. Porque Él no es sordo, ni es mudo, ni es indiferente. Él nos ama infinitamente y espera estos encuentros mucho más que nosotros. Señor, tú que eres tan bueno, danos esa gracia de la oración de intimidad. Pedimos el Espíritu Santo que nos llene con su presencia, con su amor, que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón, que abra nuestra boca también, para poder conversar contigo, Dios de la vida. Jesús amado, que tanto te gusta escucharnos, como le decías a Santa Faustina. Dime, hija mía, ¿qué te pasa? Pero Señor, si tú ya lo sabes. Sí, pero a mí me gusta escucharlo de vos. Así está escrito en su diario. Bendito, alabado y adorado seas, Señor, te amamos. Te amamos, confiamos en ti. Indícanos el lugar de nuestra casa, donde quieres que armemos la carpa del encuentro, para tener cada día encuentros de amor contigo, Señor. Encuentros de sanación, de liberación, de restauración. Tú haces tantas cosas cada vez que vamos a tu encuentro. Gloria a ti, Señor. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.